Hola, en este vídeo vamos a ver las 6 primeras diapositivas del tema 6, tipos de datos complejos. El contenido de este tema es el que vemos a continuación y vemos que hay bastantes puntos, puesto que se trata de un tema que es bastante extenso. Una primera parte del tema se centra en lo que sería el trabajo con vectores, desde su concepto, declaración, operación o bien el trabajo de vectores mediante funciones. Hasta el momento hemos estado trabajando con vectores, pero en esta primera parte del tema, además de repasar lo que ya se conoce de vectores, se va a introducir otro tipo de vectores, los vectores dinámicos. A continuación, después de la parte de vectores, vamos a revisar lo que sería la búsqueda secuencial de un elemento. Es un punto muy sencillo, pero que nos permitirá concretar cuáles son las operaciones a hacer cuando estamos buscando uno o varios elementos. Posteriormente se verá la ordenación de vectores. Para ver la ordenación se va a utilizar el método de la burbuja. Luego, en el punto número 7, tendremos lo que serían las cadenas de caracteres. Es un punto bastante extenso donde vamos a ver cómo podemos trabajar precisamente con estas cadenas y cuáles son las operaciones más comunes y cómo llevarlas a cabo. Después tendremos lo que serían los vectores multidimensionales, especialmente los vectores de 2 dimensiones, las matrices. Veremos cómo trabajar con ellos a partir de bucles anidados y cómo podemos realizar operaciones. Terminaremos el tema y también la asignatura con lo que sería el punto de estructuras, que sería una aproximación a lo que sería en el futuro la programación orientada a objetos. Muy bien, repasemos en primer lugar cuál sería el concepto de vector, que es algo que ya conocemos, y sabemos que un vector es un conjunto de datos homogéneos, es decir, es una estructura mediante la cual podemos almacenar diversos elementos y todos estos elementos son del mismo tipo. Más adelante, al final del tema, cuando veamos estructuras, veremos que las estructuras, nos permitirán guardar varios tipos de datos de diferente tipo. Los vectores, por contra, todos los elementos en los vectores tienen que ser del mismo tipo. Tiene una estructura similar a la que vemos aquí, de tal forma que para poder acceder a algún elemento necesitamos hacerlo a través de su índice. Su índice es un número entero que empieza siempre por 0 y termina en el número de elementos menos 1. De tal forma que si se trata de un vector de 10 elementos, como en este caso, el primer elemento sería 0 y el último el 9. Podemos utilizar vectores de cualquier tipo de datos, entero, float, double, char, etc. A la hora de declarar vectores, hasta ahora hemos estado trabajando con los vectores estáticos. Aquí ya adelantamos, como hemos comentado en el índice, que tenemos un segundo tipo de vectores, que son los vectores dinámicos. La principal diferencia que hay entre ambos es en el uso de la memoria que pueden llegar a hacer. El vector estático, desde el momento en que lo declaramos, ocupa memoria para sus elementos y ocupa memoria desde ese momento hasta que termina el bloque en el que se ha declarado. Además, esta memoria que ocupa es definida en el momento de su declaración, con lo cual no puede ser modificada a posteriori. El vector dinámico, sin embargo, solamente ocupa memoria desde el momento en el que se crea y no es en el momento de la declaración cuando se ocupa la memoria de sus elementos, sino posteriormente, cuando el programador lo considera oportuno. Más adelante veremos esto en detalle y se entenderá mejor. ¿Cuál es entonces el principal problema de un vector estático? El principal problema es el que vemos aquí. Tenemos que asignar un tamaño al vector estático cuando se declara, y eso puede llevar a un uso ineficiente de la memoria. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos realizando un programa para caracterizar las notas de los alumnos de un grupo y no sabemos cuántos alumnos hay en el grupo, hemos de dar un tamaño al vector muy grande, tan grande como el máximo de alumnos que pueda tener el grupo. Sin embargo, puede ser que posteriormente el número de alumnos sea menor, pero la memoria ya está ocupada por ese valor máximo. Sin embargo, con un vector dinámico veremos más adelante que podemos declarar el tamaño de los elementos más adelante, no en el momento de la declaración del vector, con lo que podemos ajustar este tamaño a las necesidades de nuestro desarrollo. Esto implica un uso más eficiente de memoria. Bien, en cuanto a los vectores estáticos, que son los que conocemos, hay que recordar cómo se declaraban. A la hora de declararlos es necesario poner el tipo de datos de los elementos que va a contener, el nombre del vector y entre corchetes una constante indicando el tamaño de dicho vector. Aquí vemos varios ejemplos de vectores estáticos declarados. Un vector alturas con elementos de tipo doble y que contienen con total 10 elementos. Otro vector cuyos elementos son también de tipo doble, pero en este caso de 100 elementos.
y así con vectores de float, int o char. Hay que recordar, como hemos dicho en la diapositiva anterior, que cuando declaramos un vector se reserva memoria para todos sus elementos. Bien, vamos a ver por último cómo inicializamos un vector estático. Nosotros podemos inicializar todos los elementos de un vector estático en el momento de declarar el vector, de la forma que vemos aquí. Simplemente una vez indicado el tipo de los elementos, el identificador del vector y el número de elementos, podríamos poner un igual y encerrar entre llaves los valores que queremos dar a esos elementos. Aquí, por ejemplo, el elemento 0 tomaría el valor 1 inicialmente, el 1 el valor 2, 3, 4 y así sucesivamente. También teníamos la posibilidad de dar valor solamente a algunos de los elementos. En este caso, no era necesario poner tantos valores como elementos tiene un vector. En este caso vemos que se trata de un vector de 10 elementos, pero estamos asignando 1, 2 y 3 valores. Es decir, estamos dando valores solamente a los elementos 0, 1 y 2. El resto de los elementos tienen un valor indefinido. También podríamos coger y declarar un vector estático de esta forma. En este caso no estamos dando un tamaño al vector, pero ese tamaño lo toma el compilador a partir del número de elementos con el que inicializamos el vector. En este caso, notas sería un vector de 1, 2, 3, 4 y 5 elementos que tendrían estos valores iniciales. Vemos por último un último caso donde declaramos un vector de 20 elementos de tipo char, que más adelante veremos que es una cadena de caracteres, y que estamos dando valores para 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, los 5 primeros elementos. Y destacar que este último carácter, el /0, es un carácter especial que cuando abordemos el punto de cadenas de caracteres lo trataremos en profundidad.